Vamos a hablar ahora de inflación. Hace un rato el economista Fausto Espotorno nos decía, octubre viene un poco mejor que septiembre, es decir, que su perspectiva era que iba a estar por debajo del 3,5% de aumento del IPC que se registró en el mes pasado. Vamos a estar hablando de esto con Eduardo Coria Lahoz, economista de la Fundación para el Desarrollo Global. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué está pasando con la inflación y qué están viendo en materia de aumento de precios? Sí, efectivamente los precios vienen, o sea, siguen aumentando, pero con un crecimiento a la baja, digamos. De todas formas, todavía es bastante difícil que la economía pueda romper este piso del 3%. Ujú. Y de hecho estamos estimando que los últimos 3 meses del año vamos a tener una inflación entre el 3 y el 3,5, con lo cual vamos a estar terminando el año con una inflación de alrededor, el año 2024, con una inflación de alrededor del 120% anual, Ujú. pero estimando para el año 2025 una inflación que podría estar entre el 40 y el 45% anual. O sea, estaríamos bajando sensiblemente en comparación con el 2023, que tuvimos una inflación de casi arriba del 200%. Claro. Este año vamos a tener una inflación de alrededor de la mitad, y el año que viene tendríamos una inflación que sería un tercio de lo que estamos Ujú. pronosticando para este año 2024. Ahora, planteado ese escenario con una inflación, el proyecto de presupuesto habla de 18% para el año que viene, algo que prácticamente ningún analista convalida. Pero bueno, digo, más allá de eso, si se diera ese escenario, una inflación cercana al 40 y pico por ciento para 2025, ¿qué ocurriría con la actividad económica y con el empleo, ¿no? Digo, ¿qué impacto puede tener seguir con esa baja tan sostenida que al mismo tiempo, por la propia restricción fiscal, también pega sobre la actividad? Sí, a ver, recordemos que una inflación del orden del 40-45% nos sigue colocando entre uno de los países con mayor inflación del mundo. Ujú. ¿Sí? O sea, es un logro si lo comparamos con el punto de donde veníamos. ¿Sí? Pero todavía queda mucho camino por recorrer, y de hecho el tema inflacionario es un fenómeno que, con un poco de suerte, haciendo las cosas bien, Argentina lo va a terminar de solucionar en un par de años, como mínimo. Ujú. ¿Sí? O sea, no pensemos en tener una inflación como la de Uruguay, Chile o Perú antes del 2026 o 2027. Ujú. Ahora bien, esta tendencia a la baja te permite empezar a pensar en el mediano y largo plazo. ¿Eh? Y cuando hablamos del mediano o largo plazo, estamos incluyendo un tema que es crítico para la economía, porque cuando vos piensas en invertir, no invertís en el corto plazo, no pones una fábrica para recuperar Ujú. la inversión en los Claro. próximos 3 meses, no invertís en un proyecto minero o en un proyecto para extracción de petróleo para recuperar el dinero en 5 o 6 meses. Son inversiones que se justifican al cabo de 8, 10, 15, 20 años, Ujú. digamos. ¿Sí? Y el tema es que cuando tenés una tasa de inflación tan alta, los proyectos de largo plazo financieramente no se justifican, ¿sí? Porque los flujos Ujú. futuros traídos a valor actual son prácticamente cero. ¿Eh? Entonces, que la inflación tenga esta tendencia a la baja te empieza a habilitar la posibilidad de empezar a pensar en proyectos de mayor duración, de Ujú. más largo plazo, de mayor complejidad, lo cual a su vez empieza a requerir demanda de mano de obra más calificada, más Ujú. profesionales, con más desarrollo, con más tecnología aplicada, digamos, todo lo cual empieza a generar un proceso de derrame en la economía que empieza a capitalizar en muchos sectores. Ujú. Cuando vos hablas de corto plazo, en el mejor de los casos pensás en ponerte un negocio, digamos, algo en donde puedas comprar y vender rápidamente. Claro. Cuando hablas de mediano o largo plazo, empezás a pensar en fábricas, fabricar autos, fabricar aviones, fabricar lo que sea, porque son inversiones que solo se justifican en el largo plazo. Ese Ujú. es un poco el fenómeno que empezamos a ver
Pero de nuevo, Bien. estamos hablando de inflaciones del 40%, todavía Claro. estamos No, muy lejos está claro de algo normal. que sería, además sería, por ejemplo, un 40% sería muchísimo más alto de lo que recibió Mauricio Macri en 2015, por ejemplo. Pero digo, al margen Sí, de eso, preguntaba sobre el tema del empleo, porque también digo, si se consigue eso, que no dudo sería positivo que el gobierno alcance esos índices de inflación. ¿Con qué, por ejemplo, desempleo se llegaría? ¿Cuáles serían los costos para atravesar todo ese camino y llegar a esa inflación más baja? A ver, con respecto al tema del desempleo tenemos desde mi óptica, un pequeño problema, digamos, Ujú, y son las estadísticas de empleo que manejamos en Argentina. Eh, si yo te preguntara a vos, ¿qué significa para vos que una persona tenga empleo? ujú, Vos seguramente me responderías que, bueno, debería ser una persona que como mínimo trabaje 4 horas por día, de lunes a viernes. A partir de ahí ya podrías pensar seguramente que una persona tiene trabajo, tiene empleo. Ni hablar si trabaja de lunes a sábado 8 horas por día, que ujú. sería casi lo ideal. Claro. Para el INDEC, vos sos empleado estadísticamente, o sea, no sos desempleado, estás empleado estadísticamente trabajando 1 hora al mes. Ujú, Entonces, cuando vos relevás estadísticas de esas características y le preguntás a una persona, ¿usted trabajó en el último mes al menos 1 hora? Y la ujú. respuesta es sí, estadísticamente vos apareces como empleado. Claro. Y claramente, trabajando 1 hora al mes, no podés cubrir absolutamente ninguna de tus necesidades, ni Ujú, siquiera las básicas. ujú, ¿Eh? Entonces, en la medida que no empecemos a revisar el termómetro con el cual estamos midiendo la temperatura, va a ser muy difícil encontrar una solución al problema del desempleo, que ujú, ya de por sí es un problema sumamente complejo, porque el empleo no es homogéneo, los trabajadores no son homogéneos, las necesidades de las empresas no son homogéneas, son muy heterogéneas y tienen que ver con causales muy complejas a la hora de solucionarlo. Por ejemplo, vos vas a desarrollar, no sé, yo por ejemplo estoy en San Juan. Acá hay un sector que está mostrando un enorme crecimiento en el corto plazo, que es el sector minero. Ahora, para vos trabajar en el sector minero, tenés que tener un nivel de capacitación relativamente importante, digamos. Al menos deberías tener un secundario completo. El tema es que hoy, en Argentina, el 60% de los chicos de menos de 20 años abandona la escuela secundaria. ¿Eh? ujú. Entonces, vos de repente te encontrás con un fenómeno económico, crecimiento de un sector de la economía, por el lado de la demanda te va a demandar, te va a generar puestos de trabajo, pero por el lado de la oferta no vas a encontrar una oferta acorde a esa demanda. Ujú. Entonces, empiezan a aparecer problemas que son estructurales, ¿sí? Porque para que una persona de 25 o 30 años la hagas volver a la escuela para que termine el secundario, realmente es una tarea muy compleja. Lo ideal Bien, es que no te abandone la escuela cuando tenga 15 o 16. ¿Sí? claro. Entonces, todos esos fenómenos, en la medida que vos no tengas un buen termómetro para medirlos, realmente hacen que la respuesta a tu pregunta sea mucho más compleja, Ujú. porque de lo contrario solo podés aspirar a trabajos de baja calificación. Está Y muy claro. lamentablemente Hmm, esos son los trabajos peor claro. rentados. Está muy claro, Eduardo. Le agradecemos muchísimo estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Allí Eduardo Coria Lahoz de la Fundación para el Desarrollo Global, contando